Bendiciones, gracias por estar con nosotros. Para mí, su hermano pastor Víctor Almanzar, siempre es un placer poder compartir con ustedes, poder llegar a su vida a través de este canal, a través de este medio. Hoy es un día especial porque estamos aquí, podemos compartir. Agradecemos a Dios, también a ustedes por su sintonía, por el respaldo, el apoyo que le dan a esta plataforma. Ya somos más de 7,000. Gracias al Señor en este canal y seguimos creciendo gracias a ustedes, gracias al apoyo y el respaldo que le brindan a esta plataforma y a este ministerio. Hoy tenemos un tema interesante que yo sé que va a ser de bendición y útil para todos nosotros. Vamos a hablar de cómo prepararnos para las guerras espirituales, cómo se prepara un creyente para pelear las batallas espirituales. Hay muchos temas, hay mucha gente que habla de guerra espiritual, pero a veces no hablamos de cómo prepararnos, de cómo equiparnos, cómo capacitarnos, cómo ejercitarnos para estas batallas que llegan a nuestras vidas desde que le servimos al Señor y mucho antes, cuando muchas veces ignoramos el mundo espiritual y Satanás pues domina a la gente sin ellos darse cuenta. Pero en este caso, que ya nosotros le servimos a Dios, pues tenemos la posibilidad de poder defendernos y eso es una gran bendición y de poder contraatacar a nuestro enemigo. Antes de introducir y ampliar este tema, yo quiero invitarle a que participe con nosotros en la Escuela de Inteligencia Espiritual y también en nuestro próximo seminario que vamos a impartir. La Escuela de Inteligencia Espiritual va a empezar muy pronto. Usted puede comunicarse con nosotros a nuestro WhatsApp al 809-614-9482 y apartar ese cupo para que pueda seguir creciendo, si así quiere, y masificar el conocimiento. Aprenderemos muchas cosas interesantes e importantes. Y el seminario que muchos han estado esperando, el próximo seminario, será en octubre sobre las dimensiones eternas. Eso es para los que quieran profundizar un poco más y ampliar más en el conocimiento de las escrituras un poquito más profundo. Las dimensiones eternas más allá del espacio y el tiempo. Vamos a ver cómo Dios creó todas las cosas, cómo podemos nosotros trascender a dimensiones espirituales, una serie de cosas muy importantes e interesantes y que además van a aumentar nuestra fe. Pues bueno, cuando hablamos de cómo capacitarnos, ya entrando en el tema, estamos hablando de que la misma Biblia establece que Dios tiene una armadura para el creyente. La Biblia dice que nuestra guerra no es con carne, no es con sangre, sino con potestad, espíritus, gobernadores, huestes de maldad. Pero también dice Efesios capítulo 6 que hay una armadura que debemos portar, que es la armadura de Dios para poder resistir. Pero hay otras posibilidades de resistir también. La Biblia dice que nos sometamos a Dios y podremos también tener resistencia contra el enemigo. Pero Jesús hablando, por ejemplo, dijo, yo no vine a traer paz a la tierra, sino espada. Y dice que vino a traer una espada al hombre para que el hombre pueda defenderse. Y esa espada es espiritual. Y como la espada es espiritual, es la espada del espíritu, pues nosotros tenemos la posibilidad de armarnos para la guerra. Pero todo soldado necesita una disciplina militar, una disciplina como soldado, como guerrero. Por eso es que usted ve que el primer requisito para alistarse en el ejército del reino y poder ser parte de los soldados de Cristo es una renuncia a las cosas del mundo. Cuando alguien va a la milicia, la persona renuncia a su vida prácticamente y tiene que estar a la disposición de cuando la comandancia lo llame, sea para la guerra o por algún servicio determinado. Y simplemente se obedece. En la milicia no se duda, no se cuestiona. Si el comandante llamó, los soldados obedecemos. Nosotros tenemos un comandante en jefe en este ejército. Jehová Dios es Jehová Dios de los ejércitos. Hay un ejército en el reino, pero nosotros somos parte del ejército de Dios para luchar espiritualmente. Y en esa lucha que se está dando espiritualmente, Satanás quiere que su alma se pierda. Y nosotros tenemos que luchar en esa guerra espiritual. Independientemente de que usted quiera o no, los demonios atacan las vidas, los espíritus inmundos, las tinieblas atacan al creyente y al que no lo es. Entonces, la gente habla de la mente, pero hay cómo ejercitar la mente. La palabra es una espada, pero la palabra
como la espada se puede afilar y puede ser útil, viva, eficaz. Entonces, nosotros tenemos que ejercitarnos en el conocimiento del bien y del mal, ejercitar nuestros sentidos espirituales, abrir nuestros ojos, tener atentos nuestros oídos. Y en ese ejercicio espiritual, nosotros vamos a crecer, pero también nos vamos a fortalecer. Y el ejercicio espiritual tiene que ser constante. Un militar tiene que ejercitarse constantemente para estar preparado en cualquier momento que tenga que pelear su batalla. Entonces, nuestra guerra espiritual no es con carne, no es con sangre, no es que usted va a pelear con la gente, pero hay ejercicios espirituales. Y el creyente solamente va a estar débil cuando no se mantiene ejercitado. Por eso el apóstol Pablo dice que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el conocimiento del bien y del mal. La persona que crece tiene fruto del Espíritu y nuestro ejercicio nos dan frutos. Entonces, cuando nosotros obedecemos a Dios, que es el comandante en jefe, vamos a hacer todo lo que tenemos que hacer para servirle al reino de los cielos. Entonces, ¿cuáles son las cosas que tenemos que hacer para nosotros poder prepararnos para la guerra espiritual? Para poder batallar y ganar esa batalla. Nosotros tenemos que ponernos la armadura de Dios y la Biblia habla detalladamente qué armadura es esta. El escudo de la fe, la espada del Espíritu, la coraza de justicia, la sandalia del Evangelio, el yelmo de la salvación. Pero no se queda ahí, porque hay otras cosas y recursos que tenemos. Tenemos la oración, que es un recurso poderoso. Tenemos el ayuno, que es un recurso poderoso. Tenemos la congregación, la lectura de la palabra. Y mientras más nosotros nos ejercitamos, mientras más hacemos los ejercicios que nos corresponden, pues mucho más vamos a poder ganar en esta batalla. Yo le decía al principio que el Señor pide una renuncia y una negación. El apóstol Pablo decía que nadie que milita en este ejército se enreda en las cosas del mundo para poder agradar a aquel que lo llamó como soldado. Vemos a muchos creyentes derrotados, muchos creyentes que no avanzan, que no crecen, que su ministerio no cumple con el propósito, que ellos mismos se sienten desanimados, sin fuerza, sin deseo de hacer las cosas. La Biblia dice que Dios pone el querer como el hacer en nosotros, pero también la Biblia dice que si tenemos fe, tenemos que obrar conforme a la fe que tenemos, porque si no hay obra en nuestra fe es muerta. Entonces hay personas que hay que empujarlo a hacer las cosas. Cuando usted milita en el ejército, usted lo asignan en un lugar, tiene una asignación y usted tiene que hacer aquello que lo mandaron a hacer. Entonces nosotros tenemos que ejercitarnos, practicar cada día más el evangelio. El apóstol Santiago en sus cartas dice que el evangelio no es simplemente teórico, sino que tenemos que ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. El que escucha y no obedece no puede llamarse parte del ejército de Dios. Los miembros de este ejército, los guerreros de Dios, cuando escuchan la voz del Señor, obedecen. Por eso Jesús decía, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. No andan dudando, creen y avanzan y crecen y se fortalecen en el Espíritu. El apóstol Pablo decía que si caminamos en el Espíritu, vivamos también en el Espíritu. Aunque usted no tenga la ropa, no esté en servicio, como dicen los militares, usted tiene que seguir siendo militar. Usted no puede dejar de ser una persona íntegra, no puede dejar de ser una persona honesta, no puede dejar de vivir en santidad porque no esté en la congregación o en el servicio, en el culto, en el ministerio. Si está en la casa, si está en el trabajo, donde quiera que se mueva, con los vecinos, con los amigos, con los familiares, tiene que ser un representante del reino. Los guerreros del reino no son cobardes, los guerreros del reino se mantienen firmes en su posición. Pero para lograr eso hay que ejercitarnos espiritualmente. Tenemos que habilitar las cosas que necesitamos. Tenemos que equiparnos, pero también dejar cosas, que es una de las partes, de las cosas más difíciles para muchas personas. Dejar cosas, cosas que nos evitan avanzar, cosas que no nos permiten llegar a la meta, cosas que no nos permiten cumplir con el objetivo, que nos distraen, que a veces nos entretienen o que a veces nosotros amamos cosas que no debemos amar.
el que se enliste en este ejército no se enreda en las cosas de la vida del mundo para agradar a aquel que los llamó como soldado. Por eso el apóstol Pablo decía, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Todo lo que sé, lo que tengo, lo tengo por basura para ganar a Cristo. Escuche bien, cuando usted renuncia a ese viejo hombre, al ego, al orgullo, a la soberbia, al amor por muchísimas cosas que no es Dios, entonces usted va a entrar a capacitarse, a ejercitarse y va a estar preparado para equiparse con la armadura de Dios. Muchas personas no pueden ponerse la armadura de Dios. Le pesa, no resisten o no logran hacerlo. ¿Por qué razón? Porque hay personas que no quieren servirle a Dios aún estando en las congregaciones. No quieren predicar, no quieren ayudar, no quieren servir, no quieren hacer de nada. Y la armadura no es simplemente literal. La armadura tiene que ver con cosas que tenemos que hacer. Para tener el yelmo de la salvación yo tengo que creer, tener fe, convicción y certeza, fe. Y eso es un poder para avanzar y vencer. La justicia se practica. El evangelio se predica, la sandalia de la paz, de lo que predican, de lo que llevan el mensaje. Hay que caminar. La espada se utiliza para atacar el reino de las tinieblas. Hay que saber usar bien la palabra. Eso dice Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que utiliza bien la palabra de verdad. Hay que saber utilizar la espada. El escudo es la fe. Entonces, el evangelio es práctico, no es simplemente teoría. Entonces, para equiparnos tenemos que entrar a la práctica. Si usted quiere equiparse para pelear o está peleando la batalla y está sintiendo que se está debilitando, que el enemigo está logrando inferir alguna herida, para que los dardos de Satanás no lleguen, necesitamos el escudo de la fe, que aumente nuestra fe, que nuestra fe nos pueda cubrir. Entonces, para eso necesitamos meternos más en la palabra de Dios, en hacer la obra del Señor. Para equiparnos tenemos que renunciar a cosas que no nos sirven para ir a la guerra, que nos van a detener y nos van a distraer. Estamos peleando una batalla. Cristo nos entregó la victoria, pero todavía tenemos una lucha hasta el final. La Biblia dice, el que persevere hasta el fin será salvo. Y para perseverar necesitamos estar firmes en un lugar, en nuestra posición. Y para eso necesitamos estar claros de quiénes somos. ¿Cuál es nuestra identidad como guerreros de Dios? Como soldados del mundo espiritual. Y cómo vencer a los demonios, a Satanás, en cualquier terreno que tengamos que pelear con ellos. No se haga un ciego espiritual. Abra los ojos. Estamos en batalla, estamos en guerra. Siempre será así. Pero vamos a vencer. La Biblia dice, el Señor hablando, confiad. Yo he vencido, vosotros también venceréis. Y esta es vuestra victoria, la fe. La Biblia dice que debemos de pelear la buena batalla de la fe. La batalla de la fe. Satanás quiere quitarnos la fe. Quiere que usted no crea, que la gente sea incrédulo, que se llene de pensamientos que no son de Dios. La fe nos ayuda a estar firme, a poder resistir los dardos del enemigo, a poder avanzar y lograr aquello que parece imposible. Es un equipamiento necesario en nosotros. La fe, la espada, que es la palabra. Llénese de la palabra de Dios y usted va a estar equipado para pelear en cualquier terreno. ¿Con qué venció Jesús a Satanás en el desierto? Con la misma palabra. Escrito está, al Señor tu Dios adorará, a Él solo servirá. Entonces, cuando usted declara la palabra, establece la palabra, usted está dominando el territorio del enemigo y está haciendo que retrocedan los demonios. Pero tiene que llenarse de Dios. Hay que equiparse. El Señor nos pone un equipaje, nos da una preparación, nos fortalece, nos prepara, nos capacita, pero nosotros tenemos que tener la actitud y estar convencidos y claros de quiénes somos, a quién le servimos y que la victoria es nuestra si perseveramos. Equiparnos para la guerra.
la armadura de Dios, la oración, la lectura de la palabra, el practicar el evangelio, no ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Y tengo que insistir con eso, porque la gente no quiere vivir conforme a la palabra, sino acomodarse a la palabra. Y vemos mucha gente errados, porque no viven el evangelio, sino que viven conforme a lo que ellos quieren del evangelio. Y rechazan y quitan texto para no obedecer a Dios, para no vivir lo que Dios quiere que vivan. Otros son engañados, pero ese es otro tema. Los soldados de Cristo estamos preparados para la batalla. Ese equipamiento el Señor nos lo ha dado, nos ha dado el Espíritu Santo, y los dones son parte de ese equipamiento. Los dones, anhele los dones mejores, decía el Señor, el apóstol Pablo. Anhelen los dones mejores, mas yo les muestro un camino aún más excelente, decía el apóstol. ¿Cuál es ese camino? El servicio. Sírvale a Dios, sírvale a los demás, y usted va a estar equipado para pelear en cualquier batalla. La humildad, la paz. Cristo decía, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Lo mejor de ser un soldado es vivir en paz. Lo que anhela cualquier soldado que esté en la guerra es la paz, es estar con su familia, es estar tranquilo y gozar de las cosas que puede disfrutar. Así que procuremos la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Los guerreros de este ejército no se equipan solamente para la batalla, sino también para vivir en paz con Dios y con los hombres, pero siempre en guerra con los demonios que quieren arrebatar las almas para llevarla a la perdición. Para mí siempre es un placer compartir con ustedes a través de este interactivo, a través de este programa. Tengo el interactivo en la mente. Usted puede compartir con nosotros también el interactivo con el pastor Almanza, lunes, jueves y sábado, 9 de la noche, hora República Dominicana. Comente este contenido, compártelo, dele a la campanita para que le lleguen las notificaciones. Siempre el objetivo que tenemos es de edificar, y este canal se creó con ese propósito, de que usted sea edificado y sea bendecido. Vuelvo y le repito, tenemos la Escuela de Inteligencia Espiritual, empieza muy pronto. Comuníquese a nuestro WhatsApp del ministerio al 809-614-9482 y pueda participar de las enseñanzas que vamos a llevar en esta escuela, que es una escuela diseñada para los hijos de Dios, para masificar el conocimiento, aprender a interpretar correctamente la Biblia, a predicar, liderazgo espiritual y aprender muchas cosas que son importantes para nuestra vida espiritual: homilética, hermenéutica, historia bíblica, profundidades, una serie de cosas que yo sé que le van a bendecir. Así que anímese y nosotros lo esperamos aquí. Nos reencontraremos en una próxima entrega, si el Señor lo permite. Para mí un placer compartir con ustedes a través de este canal. Gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos. Nos reencontraremos en una próxima. Bendiciones.